Hola, bienvenidos al aula virtual. Tu profesora en casa te saluda. El objetivo de hoy es conocer la importancia del ADN, ¿sí?, y de la meiosis para ti, como un ser humano, como una persona. Pues bueno, el objetivo es conocer la importancia del ADN, conocer la meiosis, cómo nos da y nos reparte esa herencia genética, ¿sí?, para todo ser humano, para todo ser vivo en especial de un hombre a una mujer para poder tener un bebé. Entonces, al recibir las características hereditarias de una persona, tú podrás saber esa herencia genética que tú recibes, como referente al color de tu cabello, el color de tus ojos, el color de tu piel, ¿sí?, y la apariencia física que recibes como herencia de tus padres. Esa es realmente la importancia de este tema, pues tú te podrás observar frente a un espejo cómo tú puedes haber adquirido esa herencia genética de tus familiares, de tus antepasados, de tus padres sobre todo. Pues la meiosis se trata de eso. Sí, la meiosis. Tú has conocido este tema y lo has tratado en clase anterior. La meiosis es el proceso de la división celular para una reproducción sexual. Pues sabemos que tanto el hombre como la mujer tienen las células sexuales llamadas gametos. El hombre tiene la célula sexual llamada espermatozoide y la mujer su célula sexual llamada óvulo. Pues al unirse y al fecundarse estas dos células sexuales, óvulo y espermatozoide, forman el huevo o cigoto, que es en sí ya el nuevo ser. De esto se encarga la meiosis, de ese proceso de división celular, de formar ya los gametos para que estos a su vez consigan y reciban las características hereditarias de sus padres. Pues esta meiosis, en este proceso llamado así, se divide en dos fases. Primera fase, segunda fase. En la primera fase encontramos 4 procesos, que son los llamados profase, metafase, anafase y telofase. Como están correspondientes a la primera división, pues a cada uno lo llamaremos profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Bien, ¿quieres saber realmente qué consiste cada una de estas fases? Pues te voy a explicar. En la profase 1 existe la formación de los cromosomas, pues los cromosomas son las características hereditarias que reciben, es decir, ya están formados por una cruz llamada una X, que es la que corresponde a la característica hereditaria. Ella pues está compuesta y está dividida para dar a la herencia genética, ya que un ser humano posee 46 cromosomas, ¿sí? Cuando se forman en esta profase 1 los cromosomas, viene la segunda fase, que es la metafase 2. Metafase 1. En la metafase 1 aparece el uso acromático. En la anafase 1 aparecen las fibras del uso, se contraen separando los cromosomas y arrastrándolos hacia los polos, ¿sí? Luego viene la telofase 1. Aquí las fibras del uso acromático se contraen, separándose y formando y arrastrándolos hacia los polos. En la telofase 1 se forman en cambio los núcleos, se originan las células hijas. En sí, esa es la primera división de la fase de la meiosis. Pues cada una con sus fases correspondientes nos ayuda a formar ya el huevo cigoto y las características de los bebés. En la segunda división, que corresponde prácticamente a la primera, ¿sí?, porque van enlazadas, en la segunda división está profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Se llaman 2 porque es la segunda división, como les decía anteriormente, de la meiosis. En la profase 2 se forman los núcleos, es decir, se forman los núcleos ya, y al formarse originan dos células hijas. Dos células hijas con las características de la primera. En la metafase 2
los cromosomas se colocan en el centro celular, ¿sí? Ellos buscan en el centro celular. Al pasar a la anafase 2, los cromosomas, ya una vez que se han colocado en el centro, se separan y son llevados o arrastrados hacia los polos celulares. En la telofase 2 se forman los núcleos y los cromosomas se convierten en cromatina y se forman las células hijas. Claro, cada una de las células hijas con información distinta. Pues esto nos lleva en sí a la explicación de la fase de la meiosis. Pues queda en resumidas cuentas decir que la meiosis es el proceso de la división celular y el proceso de la división sexual, donde te formaban los gametos, óvulo y espermatozoide. Recordemos que una persona tiene 46 cromosomas, ¿verdad? Pero al dejar la herencia genética de su hijo, el papá corresponde con 23 cromosomas y la mamá con 23 cromosomas más. Es decir, papá y mamá dan la información genética, cada uno con sus respectivos cromosomas, 23 de papá, 23 de mamá. Pues al sumar, ¿sí?, el bebé recibe en total los 46 cromosomas, características de ambos progenitores, ¿sí? Es por eso que se dice que su bebé recibe la herencia genética de padre y madre. En una prueba de ADN podrás observar y podrás cerciorarte de que ese bebé corresponde a ambos, a padre y a madre, porque han recibido la herencia genética, sea en el color del cabello, en el color de los ojos, en el color de su piel, ¿sí? En cualquier rasgo físico puede recibir esta herencia genética. A continuación veremos los gráficos y podremos comprender cómo esta fase de la meiosis tan importante en sí nos da a comprender cómo se va formando este bebé, ¿no? Con sus respectivas características propiamente. Y vamos a hacer un repaso entonces para poder concluir la clase. Decíamos nosotros que la meiosis, ¿qué cosa era? La meiosis entonces es el proceso de la división celular, sexual, ¿verdad? Porque esa es la base para que puedan tener el bebé o el producto en sí. Que esta meiosis corresponde en dos divisiones, decíamos. Primera división, segunda división. Primera división, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. ¿Sí? Pues cada una, recordemos, profase 1 se forman los cromosomas. En la metafase 1 aparece el uso cromático del cromosoma propiamente. En la anafase 1 las fibras del uso se contraen separando los cromosomas y arrastrándolos hacia los polos. En la telofase 1 se forman los núcleos y originan células hijas, ¿sí? Porque decíamos que al comienzo la primera célula da como resultado 4 células hijas. Y en la segunda división, que corresponde, unida con la primera, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Cada una, en cambio, con una función diferente. En la profase 2 se forman los núcleos. En el núcleo, que es el eje principal, el centro principal de la célula, ahí se originan 2 células hijas. En la metafase 2, los cromosomas se colocan en el centro de la célula. En la anafase 2, los cromosomas se separan y son llevados a los polos. En la telofase 2 se forman los núcleos y los cromosomas se convierten, ¿verdad?, en cromatina, para dar formación a las células hijas con cada una información diferente. No se olviden de dejar sus comentarios y de descargar la actividad que está al final del video. Eso es todo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.